Hola, ¿qué tal, estudiantes de Textos 3? Esta clase corresponde a la lectura Mata Hari. Mata Hari. I wanted to live like a colorful butterfly in the sun. Mata Hari, born Margaretha Zell 1876 to 1917, was an exotic dancer and courtesan who was executed as a German spy during World War I. Her life and espionage trial have been a source of enduring fascination. Many supporters believe Mata Hari was unjustly targeted because of her free-spirited sexuality and because the French needed a scapegoat for their military setbacks. A citizen of the Netherlands, Zell was expelled from school at age 16 for sleeping with her principal. She married a Dutch army officer at age 18 and moved with him to the Dutch East Indies, now Indonesia. He was an abusive husband who infected her with syphilis, and they divorced several years later. Returning to Europe, Zell moved to Paris in 1903, where she began dancing at nightclubs and adopted the stage name Mata Hari, Indonesian for Eye of the Day. Her exotic costumes and sultry striptease routine, supposedly based on native Indonesian dances, became a sensation. Mata Hari also began acquiring lovers among the French elite, a list that eventually included prominent businessmen and military officers. By the time World War I began, Mata Hari was famous throughout Western Europe and had performed across the continent. As a citizen of neutral Holland, she was able to travel freely among the warring powers in Europe, and she visited France, Germany, England, the Netherlands, and Spain during the war. Almost a century after her arrest, the details of her case remain somewhat murky. Mata Hari had lovers on both the German and French sides of the trenches, and she apparently volunteered to spy for both sides. It is unclear whether she actually learned secrets of any importance. In 1917, however, the French intercepted a German military communication that named her as a spy, and they arrested her that February. She was quickly convicted and sentenced to death. On the morning of October 15th, she put on one last show, blowing a kiss to her firing squad and refusing to wear a blindfold. She was 41 at the time of her death. Additional information: famed actress Greta Garbo, 1905 to 1990, played Mata Hari in a 1931 movie. A Mata Hari is a cocktail whose recipe includes Kvc, vermouth, pomegranate juice, lemon juice, and sugar. Dutch lawyers filed suit in 2001 to clear Mata Hari's name, arguing that she had been framed by the government. Mata Hari. Quería vivir como una colorida mariposa al sol. Mata Hari. Mata Hari, nacida como Margaretha Zell, fue una bailarina exótica y cortesana que fue ejecutada como espía alemana durante la Primera Guerra Mundial. Su vida, el juicio por espionaje han sido una fuente de fascinación duradera. Muchos partidarios creen que Mata Hari fue un blanco injusto debido a su sexualidad de espíritu libre y porque los franceses necesitaban un chivo expiatorio para sus reveses militares. Ciudadana de los Países Bajos, Zell fue expulsada de la escuela a los 16 años por acostarse con su director. Se casó con un oficial del ejército holandés a los 18 años y se mudó con él a las Indias Orientales holandesas, hoy en día Indonesia. Él era un esposo abusivo que la infectó con sífilis y se divorciaron varios años después. Al regresar a Europa, Zell se mudó a París en 1903, donde comenzó a bailar en clubes nocturnos y adoptó el nombre artístico de Mata Hari, que en indonesio significa Eye of the Day, es decir, ojo del día. Sus exóticos disfraces y su sensual rutina de striptease, supuestamente basados en bailes indonesios nativos, se convirtieron en una sensación. Mata Hari también comenzó a adquirir amantes entre la élite francesa, una lista que finalmente, o con el tiempo, incluyó a destacados empresarios y oficiales militares. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Mata Hari era famosa en toda Europa occidental y había actuado en todo el continente.
Como ciudadana de Holanda neutral, pudo viajar libremente entre las potencias en guerra en Europa y visitó Francia, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y España durante la guerra. Casi un siglo después de su arresto, los detalles de su caso siguen siendo algo confusos. Mata Hari tenía amantes tanto en el lado alemán como en el francés de las trincheras y aparentemente se ofreció como voluntaria para espiar a ambos lados. No está claro si realmente aprendió secretos de alguna importancia. En 1917, sin embargo, los franceses interceptaron una comunicación militar alemana que la identificaba como espía y la arrestaron ese febrero. Rápidamente fue declarada culpable y condenada a muerte. En la mañana del 15 de octubre hizo un último espectáculo. Lanzó un beso a su pelotón de fusilamiento y se negó a usar una venda en los ojos. Tenía 41 años en el momento de su muerte. Información adicional. La famosa actriz Greta Garbo interpretó a Mata Hari en una película de 1931. Un Mata Hari es un cóctel cuya receta incluye courvoisier, vermut, jugo de granada, jugo de limón y azúcar. Unos abogados holandeses presentaron una demanda en 2001 para limpiar el nombre de Mata Hari, argumentando que había sido incriminada por el gobierno. Veamos ahora las respuestas al ejercicio. El verdadero nombre de Mata Hari era Margareta Zell. Esa es la respuesta. Está aquí en la línea 1, donde dice Mata Hari, y luego entre paréntesis, que bueno, en realidad son dos guiones, dice nacida como Margareta Zell, o sea, su nombre verdadero, con el que nació, el que le pusieron, fue Margareta Zell. Mata Hari fue ejecutada por espiar para el gobierno alemán. En el desarrollo del texto se explica que en su momento fue acusada tanto por los alemanes de espiar para los franceses como por los franceses de espiar para los alemanes, pero es decir, ser un doble agente, pero quien realmente la ejecutó fue el gobierno francés. Y esto está en la línea 2, donde dice fue ejecutada como espía alemana durante la Primera Guerra Mundial. Siguiente. Algunos piensan que en parte Mata Hari fue acusada. Una de las opciones es por sus costumbres sexuales y otra para justificar las derrotas del gobierno francés. Dado que ambas son verdaderas y correctas, la respuesta debe ser las dos opciones son correctas. Aquí en el párrafo 1 se menciona que fue ejecutada como espía alemana, y después se dice muchos seguidores o partidarios, es decir, gente que la apoya o está a favor de ella, muchos partidarios creen que Mata Hari fue injustamente elegida o que fue un blanco injusto debido a, y aquí es donde están las dos razones, a su sexualidad de espíritu libre, es decir, a sus costumbres sexuales, y porque el gobierno francés, es decir, quien la ejecutó como espía alemana, necesitaba un chivo expiatorio para sus retrocesos o sus reveses militares, o sea, las derrotas que había tenido. Entonces son las dos razones. Mata Hari era de nacionalidad holandesa, es decir, no era ni francesa ni alemana. Espiaba o supuestamente espiaba para los franceses, supuestamente espiaba para los alemanes, pero realmente su nacionalidad era holandesa. Esto se menciona, por un lado, en la línea 8, donde dice que era ciudadana de los Países Bajos, y por otro lado, en la línea 22, donde dice como ciudadana de la neutral Holanda, podía viajar libremente entre los poderes en guerra. Entonces, bueno, aquí está que era holandesa. Mata Hari fue expulsada de su escuela a los 16 años por, la respuesta es tener sexo con el director. Esto se menciona en la línea 8, donde dice que Zell, o sea Mata Hari,
fue expulsada de la escuela a los 16 años por dormir con su director. Mata Hari aprendió sus bailes exóticos en Indonesia, según lo que reporta el texto. Dentro de la narración se informa en el párrafo 2 que cuando se casó con un oficial del ejército holandés, se fue con él a Indonesia, o a lo que hoy es Indonesia, a las Indias Orientales Indonesias. Perdón, Indias Orientales Holandesas, Dutch East Indies. Después en el párrafo 3 se dice que regresó a Europa y se mudó a París, y ahí adoptó el nombre de Mata Hari, que es una palabra holandesa que significa ojo del día. Y finalmente en la línea 16 dice que sus bailes están basados en danzas indonesias nativas. Obviamente cuando llegó a París ya había vivido en las Indias Orientales Holandesas, que hoy es Indonesia, entonces ya había aprendido esos bailes en Indonesia. En París, primero aprendió en Indonesia y después se mudó a París. La siguiente, durante la Primera Guerra Mundial, Holanda era un país neutral, es la respuesta. Esto como ya lo mencionamos hace un momento, se dice en la línea 22, dice que Mata Hari era ciudadana de la neutral Holanda y por eso se podía mover libremente entre los países que estaban en guerra. Entonces Holanda se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con lo que dice aquí el texto. Siguiente, la base para el juicio de Mata Hari, o sea, en lo que se basaron para acusarla, fue la intercepción de un mensaje de los alemanes. En la línea 30 dice que los franceses interceptaron una comunicación militar alemana que la mencionaba como espía a Mata Hari, y con base en eso la arrestaron en febrero y ya después la condenaron. Entonces se basaron en esa comunicación donde se le nombraba como espía. Justo antes de ser ejecutada, Mata Hari lanzó un beso a sus ejecutores. Se menciona aquí en la línea 34 que la mañana que fue ejecutada hizo un último espectáculo al lanzarle un beso al escuadrón de fusilamiento. Entonces eso fue lo que hizo antes de morir, lanzar un beso a sus ejecutores. Y por último, ¿cuál de los enunciados está en voz pasiva? She was executed. Ella fue ejecutada. ¿Por qué? Nuevamente, como en las demás actividades, tenemos el verbo to be como auxiliar más un verbo en participio. Fue ejecutada. Y por otro lado, lo que está aquí como un aparente sujeto no es tal, porque ella no está haciendo nada. Le están haciendo algo. ¿Qué le están haciendo? O que está sufriendo como sujeto paciente siendo ejecutada. En cambio, los otros enunciados, Mata Hari era una bailarina exótica. Aquí Mata Hari sí está llevando a cabo la acción de ser, ella es bailarina. O en la otra que dice ella se casó, también aquí está ella llevando a cabo una acción que es la de casarse. No le están haciendo algo, sino que ella está ejecutando la acción. Y en la de la voz pasiva, she was executed, ella es la que está siendo ejecutada. Veamos la sección de opción múltiple, los términos de vocabulario que hay que buscar su definición y también basarnos en el sentido que tienen en el contexto de lectura. Es framed, que al tener terminación ed lo podemos ubicar como un posible verbo regular en pasado o en pasado participio. Murky, que por su terminación en y podemos suponer que seguramente será un adjetivo. Scapegoat, que realmente es una palabra compuesta, que está scape, que significa escapar, y goat, que significa cabra, pero vamos a ver qué significa aquí. Si fuera literalmente sería cabra de escape, pero vamos a ver qué quiere decir en el texto. Sultry, que por tener y podemos pensar que es un adjetivo, y warring,
que en realidad hace referencia a guerra porque es war, ¿no? Las definiciones son 3 adjetivos, un sustantivo y un verbo. El adjetivo dice persona que es culpada por los malos actos, los errores o las faltas de otros, especialmente por razones de conveniencia. Siguiente es un adjetivo. El adjetivo dice atractivo en una forma que sugiere una naturaleza apasionada. El otro adjetivo en conflicto uno con el otro. El otro adjetivo no completamente explicado o entendido, especialmente con relación a deshonestidad o inmoralidad. Y el siguiente, el último, es un verbo y dice producir evidencia falsa contra una persona inocente para que parezca culpable. Vamos a ver los términos uno por uno. Entonces, framed aparece en el texto en las líneas 42 a la 44, donde dice que unos abogados holandeses presentaron una demanda para limpiar el nombre de Mata Hari. Y lo que arguing, es que ella había sido framed por el gobierno. Aquí tenemos, por cierto, un ejemplo del pasado perfecto. Ella había sido, ¿qué? Había sido incriminada. La palabra framed significa incriminada, es decir, acusada injustamente, fabricándole pruebas. Y si buscamos entre las definiciones, pues tenemos que es esta, que es producir evidencia falsa contra una persona inocente para que parezca culpable. Entonces eso significa incriminar. La siguiente, murky. Murky aparece en la línea 27 y dice a casi un siglo después de su arresto, los detalles de su caso permanecen algo murky. ¿Qué es murky? Pues como confusos, borrosos, sospechosos, es lo que quiere decir. O sea, queriendo decir que aunque ya pasó un siglo de su arresto, pues que el caso sigue siendo raro, ¿no? ¿Cuál de las definiciones hace referencia a algo que es raro, sospechoso, confuso o poco claro? Es no completamente explicado o entendido, especialmente con relación a deshonestidad o inmoralidad. Entonces eso es como confuso, raro, sospechoso. Siguiente, scapegoat. En el párrafo 1 se habla de que el gobierno francés necesitaba un scapegoat para sus reveses militares. Que es entonces scapegoat tiene que ser en primer lugar un sustantivo porque está antecedido del artículo una, y por otro lado un sustantivo que indique algo que le sirve a alguien para justificar sus derrotas militares. Scapegoat significa chivo expiatorio, nada más que en inglés se dice goat como cabra y escape como chivo de escape o cabra de escape. La definición en inglés es esta: un chivo expiatorio es una persona a la que se le culpa por las malas acciones, errores o fallas de otros, especialmente por razones de conveniencia. Entonces es como echarle la culpa a alguien nada más para salir del problema, ¿no? Un chivo expiatorio. La siguiente, sultry, aparece en la línea 16 y está hablando de los bailes de Mata Hari que aprendió en Indonesia, y dice sus vestuarios exóticos y su rutina de striptease. Entonces aquí sultry aparece como adjetivo que define su rutina de striptease. ¿Qué tipo de rutina es? Sultry. En este caso sultry significa sensual, su sensual rutina de striptease o su sexy rutina de striptease. ¿Cuál de estas palabras hace referencia a ello? El adjetivo que dice atractivo de una forma que sugiere naturaleza apasionada. Entonces eso sería como sensual o sexy. Y el último que nos queda es warring, que bueno, porque nada más nos sobra in conflict with each other, podríamos decir que es la respuesta, pero vamos a analizar
en qué contexto aparece warring. En la línea 23 dice que al ser ciudadana de la Holanda neutral, Mata Hari o Zell podía viajar libremente entre los poderes warring. Entonces, bueno, en primer lugar, warring, al tener ing, podríamos pensar que es ando, endo, pero como no tiene verbo to be antes, no dice que están haciendo algo, entonces tiene que ser adjetivo de poderes, que se refiere a las potencias o a los países. Y esos países tenían la característica de que, bueno, de que war, guerra, de que estaban en guerra. Entonces aquí se leería como se podía mover libremente entre los países en guerra o los países en conflicto, o si lo dijéramos literalmente sería los países guerreantes, los países que estaban guerreando. Pero bueno, lo que se oye mejor sería los países en guerra o los países en conflicto. Entonces tenemos aquí warring, definición, en conflicto uno con el otro. Hasta ahí la relación de columnas, vocabulario. Ahora veamos falso verdadero. Mata Hari padeció sífilis, es verdadero. En el párrafo 2, donde dice que se casó con un militar holandés, dice que el esposo pues la trataba mal y que la infectó con sífilis. Dice husband who infected her with syphilis. Entonces por eso es verdadera. La siguiente, Mata Hari era un seudónimo, es verdadero. Ya desde la línea 1 se explica que su nombre verdadero era Margareta Zell, que Mata Hari pues era como su seudónimo, nombre artístico, e incluso en el párrafo 3 se dice que lo adoptó después de que regresó de Indonesia o de las Indias orientales holandesas, y que significaba en indonesio ojo del día. Mata Hari nació en Francia, esto es falso, ya se mencionó anteriormente en los otros ejercicios que ella nació en los Países Bajos y que su nacionalidad era holandesa. Entonces no era ni alemana ni francesa. Mata Hari era alemana, falso. Mata Hari nació en Francia, falso. En sus tiempos Mata Hari fue famosa en Europa Oriental, esto es falso. En el párrafo 4, línea 20, dice que cuando estaba la Primera Guerra Mundial, Mata Hari era famosa a través de toda la Europa occidental, Western Europe, o Europa del oeste, o Europa occidental, y no Europa oriental. Siguiente, se cree que Mata Hari era una doble espía, verdadero. Esto viene en la línea 27 y 28, donde dice que Mata Hari tenía amantes tanto en los lados de las trincheras alemana como francesas, y que aparentemente se había ofrecido como voluntaria para espiar para ambos lados. Entonces, por eso se cree, aparentemente era una doble espía. Mata Hari murió fusilada por el gobierno francés, verdadero. Desde el principio del texto se dice que quienes la capturaron acusándola de espiar para los alemanes fueron los franceses, y ya en el párrafo 5 se aclara que al haber interceptado a los franceses supuestamente una comunicación militar alemana que la nombraba como espía, fue que la arrestaron y rápidamente la condenaron a muerte, y que lo que hicieron fue que la fusilaron, la pusieron frente a un pelotón de fusilamiento. Mata Hari ha sido interpretada en el cine por Greta Garbo, verdadero. En la línea 38 dice que la famosa actriz Greta Garbo interpretó a Mata Hari en una película de 1931. Hay una bebida alcohólica llamada Mata Hari, verdadero. En la línea 40 dice que un Mata Hari es un cóctel, y bueno, aquí se dicen los ingredientes que tiene: Courvoisier, vermú, jugo de granada, jugo de limón y azúcar. Y finalmente, en 2001, unos abogados franceses interpusieron una demanda contra el gobierno por haber incriminado a Mata Hari. Esto es falso, simplemente porque
toda la información está correcta, pero los abogados no eran de nacionalidad francesa, sino eran abogados holandeses. Y esto está en la línea 42, donde dice Dutch lawyers, abogados holandeses, es decir, finalmente los que supuestamente incriminaron y ejecutaron injustamente a Mata Hari eran franceses, y pues no fueron los mismos franceses los que se quejaron de eso, sino los connacionales de ella, que eran holandeses al igual que ella. Por último, la sección de hechos y opiniones. La primera cita del texto dice que muchos partidarios creen que Mata Hari fue injustamente acusada, o que fue un blanco injusto. Esto es una opinión. ¿Por qué es una opinión? En primer lugar, porque hace referencia, esto es un ejemplo muy claro, a que la información proviene de personas. ¿Qué personas? Los que la apoyan, sus partidarios. En segundo lugar, porque se usa el verbo creer. Ya hemos dicho que las opiniones, siempre que vienen de personas, son opiniones y siempre van a estar seguidas por verbos que son sinónimos de decir o de pensar. En este caso el verbo creer es un sinónimo de pensar, que es una especie de discurso encubierto. Y por otro lado también lo que creen es injustamente acusada, o que fue un blanco injusto. La palabra injusto pues es un adjetivo que implica un juicio de valor. Entonces este enunciado tiene claramente todos los elementos para decir que es una opinión. La siguiente, Cell fue expulsada de la escuela a los 16 años. Es un hecho porque puede ser verificado y solo está describiendo lo que sucedió, no lo está calificando de ninguna manera. La siguiente, aparentemente se ofreció como voluntaria para espiar para ambos lados. Bueno, esto sería un hecho si no dijera aparentemente, si dijera nada más que se ofreció como voluntaria. Pero al decir aparentemente está matizando la información, dando a entender que es algo de lo que no se tiene seguridad, que hay dudas, que quizá haya evidencia que la respalde y evidencia que lo niegue, por lo tanto es una opinión. ¿Por qué? Porque dice aparentemente. La siguiente, los detalles de su caso permanecen algo confusos, oscuros. Esto es una opinión. ¿Por qué? Pues porque se está calificando de oscuros, confusos, sospechosos. Y esto es un juicio de valor. Habrá personas, como quizá los franceses que la acusaron, pues que opinen lo contrario. Y por último, unos abogados holandeses interpusieron una demanda en el 2001 para limpiar el nombre de Mata Hari. Esto es un hecho porque nada más está diciendo pues lo que sucedió, que unos abogados pusieron una demanda con tal objetivo. No está poniendo juicios de valor ni está metiendo opiniones que hagan ruido, simplemente está describiendo tal cual lo que sucedió y hay evidencia y se puede verificar. Eso es todo en cuanto al contenido de las preguntas. Si regresamos al texto, realmente hay pocos elementos que comentar porque muchos ya son repeticiones de anteriores actividades. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo más del prefijo an, que se vio en la actividad anterior, que es para indicar que algo es lo contrario. Entonces, aquí dice unjustly. Entonces, just significa, entre otras cosas, algo que es justo. Justly sería con el sufijo li, que significa mente, que indica un adverbio. Y un es lo contrario de algo, entonces unjust sería injusto, unjustly es injustamente. Entonces un antes de una raíz es lo contrario de esa raíz. Aquí tenemos otro ejemplo de términos que están unidos por un guión, que indican que este es un término que forma una unidad y que es el adjetivo del sustantivo que tiene hacia la derecha. Aquí el sustantivo o la cosa de la que se está hablando es sexualidad. Sexualidad de espíritu libre. Recordemos que hay que leerlo al revés. Si lo leyéramos en el orden que está, diría libre, espirituado, sexualidad. Eso no tiene sentido. Más bien es sexualidad. ¿De qué tipo? De espíritu. ¿De qué tipo? Libre. O sea, sexualidad libre, en pocas palabras.
Tenemos acá también otro ejemplo, otro término que apareció en una actividad anterior, la de Torquemada, que es eventually. Y eventually, recordemos que no significa eventualmente, porque eso en español quiere decir que es algo temporal, ¿no? Eventual es un empleado eventual, un trabajo eventual es temporal, o sea que no es para siempre. En inglés, eventually, ese es un falso cognado, significa con el tiempo, al pasar el tiempo, ¿no? Entonces aquí está diciendo que su lista de amantes con el tiempo incluyó a muchas más personas eminentes, importantes y prominentes hombres de negocio y militares. Es decir, que la lista tan amplia de amantes de Mata Hari creció con el tiempo, no fue algo de la noche a la mañana. Tenemos también aquí she was able to travel. Ok, esto, to be able to, significa poder. En inglés ya sabemos que para hablar de poder usamos el auxiliar can. Can siempre va seguido de un verbo y significa poder en términos de tener la capacidad para hacer algo o la posibilidad para hacer algo. Por ejemplo, si alguien dice I can play the guitar, yo sé tocar la guitarra, o I can travel, yo puedo viajar. Sin embargo, otra forma de hablar de can, que es una especie de sinónimo de él, es utilizar la forma to be able to. To be able to va seguido de un verbo también y significa lo mismo que can, poder. Entonces, por ejemplo, aquí si decimos she can dance, refiriéndonos a Mata Hari, y luego si decimos she is able to dance, es exactamente lo mismo. Aquí obviamente al decir verbo to be, pues lo tenemos que conjugar dependiendo del sujeto que tengamos, que en este caso es she, luego able to, y luego el verbo. She can dance, ella puede bailar. She is able to dance, también ella puede bailar. O si nos ponemos muy literales con la traducción, sería ella es capaz de bailar. To be able to es ser capaz de. Pero además de ser sinónimo, se usa para lo siguiente. Por ejemplo, si queremos decir en pasado, ella podía bailar, o sea, ella ya no puede bailar, sino que en el pasado podía, diríamos she could dance. Utilizaríamos la forma pasada de can, que es could. En pasado diríamos she was able to dance. Y es lo mismo, ella podía bailar o ella era capaz de bailar. Pero en futuro hay un problema con el can. No es correcto decir, por ejemplo, she will can dance, para decir ella podrá bailar. Esto es totalmente incorrecto, no existe. Lo único que nos queda es usar el able to. She will be able to dance, eso sí es completamente correcto. Entonces, bueno, en este caso, en el ejemplo que nos están poniendo en el texto, donde dice she was able to travel, igual podría haber dicho she could travel. Ella podía viajar porque era ciudadana de un país neutral. Pero en el texto escogen ponerlo como she was able to travel. Y es simplemente otra forma de expresarlo. Entonces, recordemos, to be able to significa ser capaz de y se puede usar como sinónimo de can. También tenemos aquí somewhat. Somewhat, aquí está hablando de que el caso es oscuro, confuso, sospechoso. Somewhat lo traducimos aquí como algo oscuro, algo sospechoso. Es como si dijéramos, esto está medio raro. Somewhat es medio raro, medio sospechoso, ¿no? Es lo que quiere decir somewhat. Está de alguna manera funcionando como un adverbio de cantidad. Es algo sospechoso. Es como decir un poco sospechoso, muy sospechoso, pero aquí es como medio sospechoso o algo sospechoso. En la línea 29 también tenemos learned. Sabemos, porque este es un verbo muy común y básico, que el verbo learn significa aprender. Sin embargo, ojo, porque en algunos enunciados como este que está aquí, no se entiende como aprender de aprendizaje, de algo intelectual o de otro tipo de aprendizaje. Porque si no, diría algo así como, no está claro si en realidad ella aprendió secretos de importancia. También en este caso
en este tipo de enunciados quiere decir enterarse de. Entonces aquí diría, no está claro si ella realmente supo o se enteró de secretos de importancia. Una forma de recordar esto es que, bueno, learned se utiliza mucho con los chismes, ¿no? O enterarse de algo, o sea, de una noticia, de un chisme. No necesariamente un chisme, sino enterarse de alguna noticia, tener conocimiento de alguna información. Entonces no siempre se traduce como aprender, sino también como enterarse, tener conocimiento de saber algo. Y por último, bueno, este conector ya lo hemos visto muchas veces, sin embargo es muy importante que siempre sepamos que however es una especie de sinónimo de but, que significa pero, y siempre however es para introducir una información adversativa, es decir, algo que de alguna manera se contrapone a lo que está antes. ¿Cuál es la primera cláusula o la información? Que no se sabe realmente si ella sí se enteró de algún secreto militar, pero sin embargo o no obstante el gobierno pues la acusó porque la señalaron como espía. Entonces por un lado tenemos primera cláusula o primera información, no se sabe si ella realmente tenía información importante, pero como la acusaron pues entonces la ejecutaron. Sin embargo, no obstante, eso son sinónimos. Sería todo entonces con respecto a la clase relacionada con Mata Hari. Les agradezco su atención.